Hablemos de Cuba. Capítulo 1. Nancy Pelosi, líder de la minoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, expresidenta de esa Cámara, hablando de su pensamiento sobre Cuba en la lista del terrorismo. Creo que hay un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso al levantamiento del embargo. Ahora bien, no es universal y de hecho no parece ser compartido por los que ostentan el poder y tienen la capacidad de poner a consideración un proyecto de ley. La señora Pelosi dijo también que está de acuerdo con la idea de retirar al régimen cubano de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Arrancamos con ese tema. Le digo bienvenido al analista y sociólogo Enrique Patterson. Un placer tenerlo con nosotros. Buenas noches. Vamos a hablar un poquito de música al asunto. ¿Qué le parece, Enrique? Eso no estaba nada mal. Paquito de Rivera nos acompaña vía nuestro sistema sofisticado de computadoras. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. Yo aquí me estoy congelando, hace un frío terrible allá afuera. Yo no me estoy de salir porque salí ayer y me sentí como un pingüino cubano allá afuera. Bueno, Paquito, te voy a decir una cosa. Para gran sorpresa de todos, hay 40 y pico de grados aquí en Miami, así que imagínate. Oye, eso es muy bajo para Miami, ¿eh? Mete miedo. ¿Qué me dice de la temperatura en las negociaciones con la dictadura cubana? Yo no sé, chico. O sea, que yo no me he mantenido es tan deprimente todo eso que está pasando, que yo me he mantenido... aparte de todo eso, me he mantenido retirado de eso. Lo estaba explicando aquí a mi amigo Yandy Pavón, el pintor cubano, que vive en mi barrio, que yo estoy tan desilusionado con todo eso que no me he mantenido al tanto. Porque es interesante. Lo que más es interesante es que Nancy Pelosi quiera sacar a Cuba, a la Cuba de Castro, de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y a mí me parece que eso es como sacar a Louis Armstrong de la historia del jazz americano, ¿viste? Es lo mismo. ¿Cómo es posible eso, chicos? Porque ese gobierno ha infectado de terroristas el mundo entero. Te digo una cosa. Los americanos son muy creativos, la verdad. Se le ocurren unas cosas tan... Ellos como que siempre están actuando. Tienes a Enrique Patterson en una carcajada y Enrique había dicho medio minuto antes que te presentara, el sentido del humor de Paquito es maravilloso. Paquito, un abrazo. Bueno, por lo que puedo alegrarme de esto es saludarte a ti y mi amigo Enrique Patterson, que casi nunca lo veo. Saludos, Enrique. Un abrazo, Paquito. Lo mismo, este tiempo no nos vemos. Sí, pero es mi culpa, ¿eh? No, podemos seguir en ese tono con toda tranquilidad, aunque hay mucha gente con un dolor muy profundo de lo que significa este proceso, y hay gente que por otro lado dicen es una medida formidable, positiva, porque genera la posibilidad de que los cubanos que no tienen acceso a información en la isla tengan tal vez una posibilidad de que eso crezca. ¿Qué piensas de eso? Bueno, debo decir que mis pensamientos están divididos, porque es cierto que esta cosa tan triste que está sucediendo pueda llevar información a los cubanos y una serie de cosas más. Eso es real. Uno realmente lo ha puesto en 3 y 2. Uno no sabe realmente si está a favor o en contra. Pero en cuanto a lo de sacar a Cuba de la lista de países que fomentan el terrorismo, es un absurdo, chico. No hay que llegar a esos extremismos y a esas ridiculeces para llevar a cabo avances. Ahora bien, levantar el embargo, bueno, es como perdonarle a alguien que te ha robado todo lo que tú tienes y decirle que todo está bien. Aunque también hay una línea de pensamiento que apunta a que el embargo en términos prácticos no existe hace tiempo. Ha pasado a ser algo más simbólico. El embargo es ridículo. El embargo no existió nunca. ¿Qué me si dice? hubiera existido un embargo serio, hubiera tenido el efecto que no ha tenido. Lo que ha hecho es perjudicar a la gente que vive ahí. Enrique, ¿qué me dice de la declaración de Pelosi sobre el terrorismo? Bueno, aquí quiero decirte varias cosas. Yo pienso que la visita de Pelosi a La Habana tiene que ver con sus inclinaciones de, ahora que es líder de la minoría, ir a esta utopía que se está acabando, pero que en el fondo ella tiene algún tipo de sentimiento romántico. De sentimientos románticos Claro. con ella, ¿eh? Eso lo quiero decir como premisa, porque no creo que sea necesario que la Pelosi vaya a Cuba
cuando en última instancia no es mayoría en el Congreso y es el gobierno quien tiene que hacer la negociación. Esto es un viaje turístico para conocer a Cuba antes que quizás ella pase a otra vida o Cuba cambie y decir, bueno, yo me estuve en Cuba, etcétera. Diciendo eso, a mí me parece que si yo trato de analizar esto al margen de mis emociones, y Cuba ha sido un país que ha apoyado el terrorismo durante mucho tiempo, pero últimamente, a partir de la presidencia del dictador II, que tiende a ser un poco más realista porque la realidad lo obliga y porque él no quiere pasar la historia como un gran líder, sino como un tipo que administró la finca, realmente el incidente más fuerte de apoyo a violaciones internacionales es el barco coreano. Ajá. Pero en general Cuba ha estado propiciando las conversaciones de paz en Colombia. O sea, Cuba se ha convertido en un ente propiciador, o sea, retirándose poco a poco del escenario, aunque no ha propiciado el terrorismo, sí ha propiciado la represión en regímenes afines, como es el caso de Venezuela, pero eso ya no es terrorismo. Claro. Eso es influencia política en otro país y ahí sí han cometido horrores que en esos países se tendrá que aclarar el día que realmente la soberanía del país se recupere. Pero eso ya no es un problema de política exterior. Claro. Eso es un problema realmente de política interna y de alianzas, etcétera. Ahora, que Cuba es una dictadura, un país represivo, que los que gobiernan en Cuba son criminales y que tienen delitos de lesa humanidad, eso es cierto. Que en este momento esté propiciando el terrorismo como las guerrillas, etcétera, que existían hace 30 años, se ha ido retirando poco a poco porque las condiciones internacionales no se lo han permitido, ya no está el conflicto este-oeste, y porque además tampoco se lo permite la economía. Si es en el interés de los Estados Unidos, o sea, los Estados Unidos lo que están es buscando de su interés, están propiciando esta relación diplomática, que no es amistad, es sencillamente una relación diplomática, para evitarse determinados problemas que por la cercanía que tiene Cuba les puede caer encima y sencillamente se ponen los dedos en la nariz, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer, eso es lo que están haciendo. Ahora, decir que están premiando a Cuba o que Cuba, eso no, el conflicto va a seguir, Cuba es una dictadura, realmente una dictadura repugnante. El problema es que nos toca a nosotros los cubanos ver cómo salimos de eso. Puede ser un proceso más largo o más lento y no pensar tontamente que el poder de los Estados Unidos va a sacrificar a sus soldados, sus tropas o sus intereses para resolver un problema de esta islita que para los Estados Unidos es sencillamente tangencial. Claro. Y ese es el problema que tenemos que mirar. Planteo una metáfora, ¿no? Un dictador que está subido en su escalera con una lata de pintura y un pincel y está pintando la consigna de que me bloquean, por eso pasamos hambre, me ponen en la lista de terrorismo, por eso me quieren marginar, me generan una cantidad de problemas en términos de lo que es el acceso a algunos mercados y de repente aparece un gobierno, no estoy de acuerdo o en desacuerdo, es parte de la imagen, y dice el gobierno, bueno, vamos a quitarle el pincel de lo del bloqueo. Vamos a quitarle la pintura de los cuentos sobre que se pasan hablando mal de nosotros y ahora vamos a quitarle la escalera de que están en la lista del terrorismo. En la práctica el dictador con eso se puede caer. ¿Qué dices de eso, Paquito? ¿Es un disparate? Tú sabes que es todo tan complicado, pero realmente algo, no se puede negar que algo está pasando. ¿Por qué digo esto? La cara, en muchas ocasiones, la cara más bonita de cualquier gobierno, de cualquier régimen, son sus artistas. Yo pienso que los dos artistas que más han representado la cara del régimen durante demasiados años, son Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Y es una cosa bien interesante que a la vez los dos se han dado cuenta después de 57 años de que aquello no es lo que ellos esperaban. Sí, más Milanés que Rodríguez, ¿eh? Milanés ya ha dicho algunas cosas contundentes, pero Rodríguez sigue comiendo basura. Es una cosa risible. Yo siempre le encuentro la parte graciosa a esto. Y es que Silvio ha hecho, después de muchos años, una gira por todos los barrios de La Habana, de Cuba, qué sé yo. Y entonces, en esa gira, se ha dado cuenta que la gente vive mal, muy mal. Claro. Óyeme, lo que pasa es que hay que usar un lenguaje radial, pero la verdad que eso más bien
Eso parece un sketch de Potote y Filomeno, chico. Eso es lo que se ha convertido Silvio y Pablito, en Potote y Filomeno, pero sin la gracia de esa gente, por supuesto. Un gran abrazo, Paquito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gustazo. Bueno, siempre me encanta hacer tu programa y además en esta fue una ocasión muy particular porque pude saludar a mi amigo Enrique Patterson. Hasta pronto. Encantado. Un gran gusto. Brevemente tu pensamiento sobre esa imagen. Yo coincido con esa percepción que tiene Pablito, que el reflejo en las capas artísticas e intelectuales de lo que pasa en una sociedad como la cubana, además, sobre todo de los oficiales, te da el nivel de deterioro. Pero hoy entré a Granma y me divertí mucho. ¿Por qué? Porque quise comparar cómo en Granma se publicaba la presencia de la Pelosi en La Habana con relación a la prensa internacional. Y me di cuenta, por ejemplo, cuando leí el Miami Herald, las declaraciones de la Pelosi hablaban de que se había hablado también del tema de los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos. En Granma nada más publicaban la cantidad de la lista de los congresistas que habían estado allí. Y el problema de las relaciones, pero de los derechos humanos no se hablaba. Pero el problema es que por el problema de las nuevas tecnologías, Granma también tiene que dar la apariencia de cualquier periódico mundial. Entonces vienen los comentarios. Y ahí es donde aparece lo que me dio ganas de reír. Aparecen comentaristas muy revolucionarios, muy patriotas, que dicen, bueno, nosotros queremos que ahora nos expliquen cómo funciona el sistema político norteamericano, porque el de aquí ya lo sabemos. Pero ¿qué cosa es el líder de la minoría? ¿Qué cosa es el líder de la mayoría? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa es el Senado? ¿Qué cosa es el Congreso? Alguien que me explique, porque para conocer cómo funciona el enemigo tenemos que saber. Entonces aparece otro y le dice, no, allí se eligen la gente. Y entonces le explica. Y la polémica que se arma, que no era una polémica, era uno como dando clase y el otro como preguntando, pero que eran cómplices los dos para que la gente supiera. Me pareció que ese movimiento implica un movimiento social desde abajo que ya incluso la prensa oficial no puede parar. La puede frenar, pero no la puede parar. Y eso me llamó mucho la atención. O sea, hay movimiento ahora. Señor, un gustazo tenerlo aquí. Gracias. Pero muy amable.